Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mateo nos informa que 2 endemoniados le salieron al encuentro a Jesús. Veamos Mateo 8 verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Veamos Lucas 8 verso 26 al 27. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Podemos notar que Marcos y Lucas se enfocan en el más vocinglero, el hombre que quería ir con Jesús y ser su discípulo. La narración describe el horrible aprieto de estos hombres que se acercaron a Jesús y sin embargo, debido a los demonios le temían. Se cree que una legión romana podía tener hasta 6000 hombres. En ninguna parte de las escrituras se explica ni la fisiología ni la psicología de la posesión demoníaca, pero sí deja en claro el poder superior del Salvador. Todo inconverso está controlado hasta cierto punto por Satanás. Veamos Efesios 2 verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vayamos a Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, aunque a lo mejor en su vida no haya evidencia de las terribles cosas que se describen aquí, en el verso 3 al 5. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Creas o no, Satanás es a la vez un ángel de luz. Veamos 2 de Corintios 11 verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también un león rugiente.
Véase Primera de Pedro, 5 verso 8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los demonios temían que Jesús les enviaría al abismo, dice Lucas 8 verso 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El libro de Apocalipsis dice en 9 verso 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Y el 20 verso 1 al 3. Dese, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. A lo que para ellos hubiera significado tormento eterno y el final de su libertad para servir a Satanás sobre la tierra, sabían quién era Jesús y lo que podían hacerles. Algunas personas han criticado a Jesús por destruir 2000 cerdos, pero sus acusaciones son insensatas. Jesús podía haber enviado a los demonios a cualquier parte, pero cuando decidió enviarlos a los cerdos, logró varios propósitos. Primero demostró que los demonios eran reales y que la liberación fue genuina. Segundo, dio una prueba vivida de que Satanás es un destructor. Veamos Apocalipsis 9 verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Dice el libro de Juan 10 verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y que el diablo, un cerdo, es tan bueno como cualquier hombre. Si nosotros rendimos nuestras vidas a Satanás y al pecado, terminaría viviendo y muriendo como un animal. Qué advertencia hasta para los que lo vieron, pero al parecer no la captaron en su corazón, porque le pidieron a Jesús que se fuera de ellos. Como creador Jesús posee todas las cosas, dice el libro de Salmo 50 verso 10. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Y puede disponer como a él le plazca. Por último, la destrucción de los cerdos reveló la condición espiritual de la gente de ese distrito, preferían tener a sus cerdos antes que al Salvador. El dinero era más importante que la sanidad de 2 hombres o la salvación de sus almas. Uno de los hombres sanados apreció tanto lo que Jesús hizo, que quiso ir con él y servirle, pero Jesús le envió a su casa para que contara a los gentiles de esa área. Es interesante que Jesús respondió a las peticiones de los demonios y los ciudadanos, pero no estuvo de acuerdo con la petición del hombre que quería ser su discípulo. Esto nos dice que antes de que nosotros salgamos para servir a Jesús en otras partes, asegúrese de que le ha servido fielmente en su casa.